Bendiciones a todos, sean todos bienvenidos a la transmisión. Así que es un gozo nuevamente poder compartir la palabra del Señor con el pueblo del poder de su presencia. Me da gusto poder saludarlos, por lo menos a través de las redes sociales, y poder compartir con ustedes algo de lo que el Señor ha venido colocando en nuestro corazón para este tiempo. Así que me gustaría que en estos 5 minutos tomáramos un tiempo no solamente para entregar este momento al Señor, sino para que usted también pueda compartir el link de la transmisión con otras personas. Y si usted tiene un familiar o si usted tiene un conocido y sabe que necesita una palabra para este tiempo por todas las cosas que está pasando, es un buen momento para que usted pueda compartir la transmisión con alguien y le pueda decir todo lo que Dios está haciendo en su vida y en la vida de todos aquellos que hemos puesto nuestra mirada en el Rey. Así que tómate 5 minutos solamente para que puedas compartir este tiempo con algunos que hacen parte de tu familia y de tu casa. Seguramente Dios te va a hablar a ti, pero también tendrá una palabra para hablarle a ellos. Amén. La palabra enseña que este es el día que Dios ha preparado para cada uno de nosotros, en el cual nos vamos a gozar y en el cual nos vamos a alegrar. Así que hay un día en el cual tal vez no nos salgan las cosas bien. Hay un tiempo y hay temporadas difíciles en nuestra vida. Pero entienda algo, también la Biblia relata, reseña que hay un día en el cual nos vamos a gozar y nos vamos a alegrar. O sea que lo malo pasará, que lo malo terminará, que lo difícil va a caducar en nuestra vida. Amén. Cuando tú caminas de la mano del Señor, cuando tú has entregado tu vida al Rey de Reyes y Señor de Señores, tú sabes que Dios va a diseñar cosas buenas para tu vida. A Dios no le interesa por dónde transitaste, a Dios no le interesa el número de tu caída. Tal vez a Dios ya ni se acuerde de tus errores. Dice Isaías que Él echa a lo profundo del mar nuestras faltas y nuestras equivocaciones. A Dios le interesa lo que va a comenzar a hacer y va a provocar en ti desde el día que tú le aceptaste en su corazón. Así que Dios es un Dios de oportunidades. Dios es un Dios que si tú te caes te levantas, que si tú fallas Él te brinda la nueva oportunidad para que corrijas y para que continúes el camino que Él ha diseñado para tu vida. Así que yo quiero que usted le pueda dar título a esta palabra en esta mañana. Dios tiene diseñado un camino para ti. Dios ha preparado un camino para ti. Dios ha cogido todo aquello que nuestros errores, nuestras decisiones, nuestras malas actitudes, las cosas que hicimos mal en un tiempo pasado, Dios las ha rediseñado y Dios va a utilizar alguna de ellas. Dios va a coger alguna de esas piezas, alguna de esas etapas, alguna de esas circunstancias para enseñarnos su gloria. ¿Sabes? Porque creo que Dios no solamente hace las cosas nuevas, sino que Dios nos demuestra que a través de nuestra debilidad, a través de nuestros errores, a través de nuestras faltas, puede provocar que en medio de nuestra vida y que a través de nosotros su gloria se manifieste. Amén. ¿Me puede decir amén a eso? Entonces, colóquele ahí en su Biblia, aquellos que toman nota, Dios tiene preparado un camino para mi vida. Dios ha preparado y ha diseñado un camino para mi vida. Dígale a su esposo, dígale a su esposa, dígale a sus hijos, ¿sabes qué? Dios tiene preparado un camino para ti. Dios tiene preparado un camino para nosotros como familia. Dios ha diseñado sendas donde no la había. Amén. Dios tiene preparado una etapa nueva para mi vida. Dios ha preparado, según lo que dice la palabra, nuevos comienzos para cada uno de nosotros. Amén. Y una vez prediqué y dije acerca de lo que dice, lo que la Biblia narra acerca de la nación de Israel. Dios tenía un nuevo comienzo para Israel cuando lo liberó de Egipto, cuando lo liberó del gobierno que ejercía el imperio egipcio sobre ellos en ese momento. Siendo pueblo de Dios, estaban siendo dominados, pero Dios le dijo: tengo un nuevo comienzo. Después de 400 años de esclavitud, Dios le dijo: tengo una tierra, tengo mejor tierra
preparada, diseñada para ustedes. Los voy a sacar de la esclavitud que han estado sometidos durante mucho tiempo y los voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel. ¿Qué es eso, pastor? Dios le estaba diciendo, tengo un nuevo comienzo para mi pueblo, tengo una nueva etapa, tengo un mejor tiempo para cada uno de ellos. Y Dios preparó y Dios diseñó un camino que estaba marcado a través de 7 desiertos sobre los cuales Israel tuvo que transitarlo durante casi 38, 40 años. Amén. Así que yo quiero que usted pueda repetir en su casa, Dios tiene preparado un camino para mi vida, ¿ok? Así que hoy nos ocupa esta palabra y quiero que tú la puedas discernir desde el punto de vista espiritual y que quites tus ojos de todo aquello que está viviendo tu vida, lo que estás enfrentando en este momento, lo que te ha tocado vivir o lo que en este momento estás tratando de sacar adelante. Amén. Y te metas en tu cabeza que Dios tiene preparado un mejor tiempo para cada uno de nosotros. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias en esta mañana por tu palabra, porque me das la oportunidad de compartirla, de transmitirla, de predicarla al pueblo que has puesto delante de nosotros, al pueblo del poder de su presencia, Señor. Pero todo aquel que nos ve también, Señor, Dios, quiero que abra su corazón y que puedan discernir de manera correcta lo que hoy tienes que decirle, el consejo que tú has escogido para transmitirle hoy a cada vida y a cada persona que nos está viendo, que nos va a ver más adelante, Señor. Y te pido que esta palabra se convierta en el propósito, Señor, que tienes con cada uno de ellos, y que nos convenza, Dios, de que tú siempre tienes cosas buenas y cosas mejores para cada uno de los que estamos ahora escuchando, Dios, tu palabra. A los que están viendo en este momento se puedan convencer de que el día de mañana está asegurado en tus manos y que tú tienes control de todas las cosas que han pasado y de las que han de pasar sobre nuestra vida, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, coloca confianza en cada uno de nosotros acerca de tu palabra y acerca de las cosas que nos vas a hablar en esta mañana. Así que yo, Dios, quiero confiar y quiero declarar que esta palabra llegará a cada corazón, Dios, y transformará, Dios, no solamente todo aquello que está causando angustia, temor, incertidumbre en cada familia, Señor, sino que también traerá la recompensa por la cual, Señor, la fe de ellos la está creyendo. En el nombre de Jesús lo creemos y lo declaramos. Amén y amén. Amén. Quiero que te ubiques en Isaías, capítulo 55. Isaías 55. Y vamos a leer del verso 8 al verso 13, ¿ok? Isaías 55, del verso 8 al verso 13, ¿ok? Te lo repito, Isaías 55, del verso 8 al verso 13. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor, y mis caminos están muy por encima de lo que pudieran imaginarse. Pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos, y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Verso 10. La lluvia y la nieve descienden de los cielos y quedan en el suelo para regar la tierra. Hacen crecer el grano y producen semillas para el agricultor y pan para el hambriento. Lo mismo sucede con mi palabra, la envío y siempre produce fruto. Logrará todo lo que yo quiero y prosperará en todos los lugares donde yo la envíe. Amén. Ustedes vivirán con gozo y paz, y los montes y las colinas se podrán a cantar, los árboles de los campos comenzarán a aplaudir. Verso 13. Donde antes había espino, crecerán cipreses, donde crecía la ortiga, brotarán mirtos. Estas cosas le darán gran honra al nombre del Señor, y serán una señal perpetua de su poder y de su amor. Amén. Hay caminos que están esperando por cada uno de nosotros. Amén. Hay caminos que tú nunca
nunca imaginaste que ibas a transitar. Hay caminos por donde Dios te va a llevar que parecen difíciles, pero que su final es bueno para cada una de nuestra vida. Es más, hay gente que cuando comenzó su relación con Dios, en ocasiones tal vez pudo decir que los caminos que antes le tocó recorrer sin Dios fueron o son mejores que los que le ha tocado transitar con el Señor para este tiempo. ¿Sabe? He escuchado mucha gente, e incluso en algunos momentos difíciles que uno puede enfrentar, uno puede llegar a alojar un pensamiento, y es que uno puede decir: los tiempos pasados fueron mejores que los que estoy viviendo hoy en día, incluso sin haber tenido una relación con el Señor, porque de alguna manera relacionamos que el éxito de nuestra vida o el que nos vaya bien de alguna manera tiene que ver con todas las cosas que materialmente uno puede conseguir, todas las cosas que laboralmente uno puede alcanzar, todas las cosas que nos generan un protagonismo terrenal, lo asociamos al éxito. Entonces tenemos una forma de medir el éxito antes de conocer a Cristo y medir nuestro éxito después de haber conocido a Cristo. Y es por eso que muchos a veces caemos en ese dilema de decir, o en ese error de declarar que los tiempos pasados fueron mejores que los tiempos presentes, incluso sin haber reconocido al Señor en nuestra vida. Amén. Pero Isaías nos impacta cuando declara: mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos. Es la causa por la cual muchos reflexionamos de esta manera, porque creemos que y asociamos las bendiciones y las cosas que nos vuelven exitosos o que nos llevan a tener una felicidad, entre comillas, en ciertas áreas de nuestra vida, con principios, con parámetros, con fundamentos que nosotros mismos hemos creado y hemos alojado en nuestra manera de ver la vida. Por eso Isaías dice: mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos. Amén. O sea, que lo que yo he pensado durante muchas etapas de mi vida y que yo creo que me hacen una persona diferente, me hacen una persona exitosa, me hace creer que he hecho las cosas correctamente porque he alcanzado uno que otros logros. Cuando me enfrento a esta palabra, definitivamente me quedo desnudo, porque Dios me está diciendo: lo que tú piensas que es correcto para tu vida ni siquiera se asemeja, se acerca o se iguala a lo que yo tengo pensado para cada uno de nosotros. Mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos. Entonces lo que yo creo que es exitoso, para Dios no es exitoso. Para Dios sencillamente es un logro o es algo que yo alcancé en mis propias fuerzas. Amén. Entonces yo tengo que pensar que por encima de lo que yo soy, de lo que yo he alcanzado, de lo que yo sé, de la capacidad que yo tengo, hay una mayor que Dios está dispuesto a entregarme para mi vida. A pesar de lo que yo tengo pensado para mi vida, Dios tiene pensado cosas mejores para cada uno de nosotros. A pesar de los logros que yo he alcanzado o que yo pienso alcanzar el día de mañana, Dios tiene pensado, escúchame bien, algunos que yo no he incluido en mi lista, en mi demanda, en mis oraciones, pero que están por encima de todo, de todo aquello que yo le he pedido al Señor. A eso se refiere Isaías. Dios tiene pensado cosas mejores y cosas mayores con cada uno de nosotros. En otras palabras, el camino que yo he diseñado para mi vida no se compara al camino que Dios está preparando para mí y aquel que espera por mí. Amén. Dice el Señor: en mis caminos están muy por encima de lo que ustedes pudieran imaginarse. ¿Sabe? Entiendo yo esto, que a pesar de que he podido alcanzar cosas, de que he podido lograr cosas, de que he podido atesorar cosas, de que he podido llegar a una que otras cosas que han provocado
aplausos o protagonismo en ciertas áreas de mi vida. Ni siquiera me imagino lo que Dios puede hacer, o ni siquiera he podido percibir, tocar o pisar ese camino que Dios tiene preparado para mí. Amén. ¿Sabe? Yo tengo que comprender que Dios siempre va a superar aquellas cosas por las cuales yo he luchado y aquellas cosas por las cuales yo me he esforzado. A eso se refiere Isaías. Que podamos mirar más allá de lo natural, que podamos percibir más allá de lo material, de lo terrenal. Verso 9 dice Isaías: pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que tus caminos y que tus pensamientos, porque mis pensamientos son más altos que los tuyos. En otra palabra, el verso 9 ratifica lo que te dije anteriormente. O sea, pues así como los cielos, hace un paralelo, están más altos que la tierra, así están los pensamientos de Dios con los de nosotros, y así están los caminos de Dios con respecto a los de nosotros. O sea, hay una distancia descomunal entre lo que yo pienso y lo que piensa Dios, entre el camino que yo he querido transitar o que he decidido transitar y el camino que Dios tiene preparado para mí. Amén. Entonces yo tengo que comenzar a meditar y comenzar a entender y a tomar decisiones, no con respecto a lo que yo estoy pensando, ni con respecto a lo que yo quiero alcanzar para mi vida, sino con respecto a lo que Dios tiene para mí y a lo que Dios quiere para mí, y por dónde quiere que Dios transite mi vida, y por dónde quiere quiere Dios que yo camine. Amén. Porque yo tengo que entender que si los cielos son más altos que la tierra, así serán las respuestas y los milagros que Dios tiene preparados para mi vida. Así serán las puertas y las cosas buenas que Dios quiere provocar en cada uno de nosotros. Amén. Teniendo en cuenta esto, yo tengo que escoger entre aquello que yo quiero hacer y aquello que más me conviene. Amén. Entre lo que yo quiero o interpreto como el sueño de mi vida y entre lo que Dios tiene diseñado para cada uno de nosotros. Amén. Y en manera de introducción, mientras meditaba en esto en Isaías, se me vinieron 4 o 5 pensamientos. En ocasiones nuestra vida está marcada o está detenida por haber escogido mal. ¿Ok? Y hablo de cuando tú has conocido al Señor. Y hablo de cuando tú has comenzado una nueva etapa de tu vida. Cuando dejaste Egipto y comenzaste a caminar bajo la mano del Señor. Cuando pasaste de las tinieblas y comenzaste a conocer, comenzaste a convertirte en un discípulo del Señor. En ocasiones nuestra vida está marcada o está detenida por haber escogido mal. Amén. A pesar de que en algún momento tomamos una buena decisión, y es la de permitir que el Señor entrara a nuestra vida, hubo momentos en donde escogimos mal. Hubo momentos en donde elegimos mal. Hubo momentos en donde decidimos transitar por un camino de conveniencia, mas no era lo que nos convenía para nuestra vida. Y en ese proceso muchos de nosotros cometimos errores. Escúchame bien, cometimos equivocaciones, tomamos decisiones apresuradas, tomamos decisiones equivocadas, nos metimos con la persona que no nos convenía, hicimos un negocio, escúchame bien, que nos llevó a fracasar y provocaron demasiadas pérdidas en nuestra vida. Escúcheme. Hicimos daño a una que a otra persona, porque en ese momento no teníamos a Cristo y no sabíamos cómo resolver nuestras diferencias, nuestros problemas con el prójimo, con las personas que nos rodeaban. ¿Saben? Escogimos una decisión equivocada, escogimos a las personas equivocadas, escogimos a la pareja equivocada. ¿Sabe? Y muchos de nosotros tal vez vivimos la consecuencia siendo cristianos de haber escogido un camino equivocado. Amén. ¿Cuántas jóvenes hoy no se lamentan? Escúcheme, por haber escuchado la voz de un líder,
por haber escuchado la voz de un mentor, cuando le dijo que no se acostara con su pareja, que no intimidara, que no apresurara etapas que Dios no aprobaba para su vida. Y hoy son madres de manera anticipada y tienen una responsabilidad que no pueden asumir porque no estaban preparadas en el tiempo y no hicieron las cosas correctamente. ¿Por qué? Porque escogieron mal. ¿Cuántos jóvenes hoy que conocen al Señor pudieron haberse evitado una etapa difícil de su vida por no haber escuchado a alguien cuando le ofreció droga, cuando le ofreció alcohol, cuando lo desvió tal vez de la moral y de los principios que en su casa le enseñaron? ¿Sabes? Por haber escogido mal. Y a pesar de haber tomado una buena decisión de seguir al Señor, muchos hoy todavía les toca luchar con esa adicción en su corazón. ¿Sabes por qué? Porque en algún momento escogieron mal. Y las consecuencias de la falta, de las equivocaciones, siempre van a estar ahí. Siempre van a estar presentes. Y el enemigo las va a utilizar para convertir lo fuerte que Dios ha hecho de tu vida en una debilidad. ¿Sabes cuántos no escogieron mal una pareja? Porque no tenían al Señor y se dejaron guiar por las apariencias y no por lo que había en el corazón de esa persona. ¿Sabe? Una mala escogencia en nuestra vida pasada tal vez nos mantiene marcados en nuestro corazón y nos mantiene estancados en nuestra nueva vida en Cristo. En ocasiones hemos tomado caminos por conveniencia, pero no porque era lo que más nos convenía. ¿Sabe? Por conveniencia, muchas veces tuvimos amistades que no nos trajeron buenos resultados. Por conveniencia, muchas veces te metiste en una relación que Dios te había dicho que no tomaras, escúchame bien, y se convirtió en un dolor de cabeza. Por conveniencia, mucha gente tomó un empleo, tomó un trabajo, escúchame bien, y ese trabajo terminó alejándolo del Señor. ¿Sabe? Por conveniencia, a veces escogemos caminos que nos pueden apartar de los mandatos divinos y nos llevan a hacer cosas que a Dios no le agradan. ¿Sabe? Por conveniencia, mucha gente que se había firmado en el Señor hoy se ha apartado porque se metieron en caminos, escúchame bien, que si bien es cierto, pudieron ser luz en medio de la oscuridad, escúchame bien, permitieron que la oscuridad prevaleciera sobre la luz que el Señor había puesto en sus corazones. Sin Dios, escúcheme, nos volvemos predecibles. La Biblia lo define: sin Dios nada podemos hacer. ¿Sabes? Cuando tú ves una persona que no tiene al Señor, tú puedes discernir cómo va a acabar, escúchame bien, una relación, si ese es el caso. Si tú eres una persona que sabe discernir las cosas del Señor, tú puedes ver, escúchame, en una persona que está adicta a los vicios, que está adicta a cualquier tipo de vicio, que anda con malas relaciones, tú sabes cómo puede terminar la historia de esa persona si no cambia su destino, si no elige un camino totalmente diferente. ¿Sabes por qué nos volvemos predecibles? ¿Sabes? Porque el pecado trae consecuencias, y las consecuencias del pecado, dice la palabra, tarde o temprano nos van a alcanzar. Amén. Sin Dios, la vida de las personas, la vida del ser humano se vuelve predecible. Cuando escoges el camino correcto, el que el Señor diseñó para tu vida, siempre habrá buenas noticias esperando por ti. Amén. Escúchame bien. Y haces un paréntesis en lo que se llama proceso. Haz un paréntesis en lo que se llama prueba. ¿Por qué? Porque los procesos provocan buenos finales. Porque las pruebas de pronto permiten inicios difíciles. Pero tú y yo sabemos que la Biblia nos muestra que cada hombre y cada mujer que fue procesada siempre va a vivir y va a experimentar buenos finales. Amén. Cuando escoges el camino correcto, el que Dios diseñó para ti, siempre habrá buenas noticias esperando por ti.
¿Sabe? ¿Y cómo puedo comprobar eso? La gran mayoría de nosotros, los que hemos conocido al Señor, llegamos a un altar, llegamos a una iglesia. ¿Sabes por qué? Tuvimos un encuentro ese día con Él. ¿Sabes por qué? Porque no había buenas noticias en nuestra vida. Muchos llegamos por una decepción. Muchos llegamos por alguien que nos traicionó. Muchos llegamos por la pérdida económica, por la pérdida de un trabajo, por una enfermedad, por la pérdida de una salud, por situaciones familiares, por situaciones con nuestros hijos. Muchos llegamos porque alguien nos hirió. Generalmente nadie llega por buenas noticias. Es más difícil que alguien que tenga todo lo material entre al reino de los cielos, que uno que no tiene nada se pueda acercar al Señor. ¿Sabe? Y muchas veces tienen que existir eventos duros en nuestra vida para conocerle y para aceptarle, y para aceptar la invitación de venir, escúchame bien, y poder disfrutar de todas las cosas buenas que Dios tiene para ti. Y no es una mentira. Tal vez muchos no tocamos fondo, pero no llegamos por buena noticia, llegamos porque algo difícil estábamos viviendo. Pero cuando tú estás en el Señor, a pesar de todos los procesos y los valles y los desiertos y todas las cosas difíciles que te ha tocado vivir, al final Dios te sorprende con cosas buenas. Al final Dios tiene una sanidad. Al final Dios te abre una puerta. Al final el empleo llega. Al final Dios provoca la sanidad. Al final la puerta que estabas esperando, o no la que estabas esperando, sino una mejor, es la que Dios abre para cada uno de nosotros. Pero eso pasa cuando estás en el camino correcto. Pero dentro de nosotros siempre va a haber una lucha por escoger caminos, escúcheme bien, por conveniencia y no por la dirección de Dios. ¿Sabes? Siempre, aún siendo cristianos, siempre, aún siendo creyentes, siempre, aún conociendo la palabra, siempre va a haber en nuestro corazón, escúcheme bien, no por nuestra naturaleza, porque Dios nos ha limpiado y nos ha hecho nueva criatura, pero siempre el enemigo va a colocar esa dualidad al momento de tomar decisiones, de escoger caminos correctos. Amén. ¿Sabes? Cuando tenemos propuestas que nos llevan a quebrantar un poquito los protocolos, las normas, los mandatos del reino de Dios, escúcheme, siempre va a haber, y vamos a colocar en una balanza aquellas cosas que van a traer conveniencia a mi vida, escúchame bien, y aquellas que de pronto no me van a favorecer el día de hoy, escúchame, pero que yo sé que hacen parte del número de promesas que Dios ha desatado sobre mi vida, sobre tu vida, a través de la palabra de Dios, pero que no van a ser inmediatas, porque van a estar sometidas a los tiempos perfectos de Dios para su cumplimiento. ¿Sabe? Y a veces la inmediatez nos lleva a tomar caminos de conveniencia. A veces la inmediatez, escúcheme bien, de no esperar el tiempo de Dios, escúcheme, para hacer las cosas correctamente, te va a llevar a tener intimidad con tu pareja antes del matrimonio. A veces por conveniencia, escúcheme bien, por no esperar que Dios restituya, que Dios restaure, que Dios nos devuelva una economía saludable, escúchame bien, y haga sanidad sobre mis recursos financieros, sobre mi área financiera en mi vida. Nos puede llevar por conveniencia a hacer negocios, escúchame, para prosperar de manera repentina, aún sabiendo que a Dios no le agrada lo que yo estoy haciendo, aún sabiendo que Dios me está hablando que estoy quebrantando las normas y los principios de la palabra, por prosperar de manera acelerada y no esperar el tiempo y la restitución que Dios tiene para mí. A veces actuamos por conveniencia, cuando la vida, cuando las personas y las circunstancias nos colocan en situaciones en donde tenemos que decidir. Amén.
¿Sabes? Por eso el tema de hoy, escoge el camino que más te conviene. Y el que más te conviene es el camino que Dios ha diseñado para tu vida, donde tal vez no son repentinas las respuestas, donde tal vez te toca orar y ayunar y pagar un precio por recibir un milagro, en donde te toca tocar y creer, escúchame bien, a pesar de la adversidad, creer que Dios tiene mejores puertas que aquellos que se le abren inmediatamente para ti, para tu casa. Amén. De eso se trata este camino. No se trata de cosas inmediatas, escúcheme bien, pero sí se trata de cosas seguras que Dios ha prometido, pero en el tiempo perfecto y aceptable del Señor. Amén. La fe es el único camino que te lleva a ser salvo, escúcheme bien, pero también es el único camino que te lleva a alcanzar todas las cosas que Dios ha prometido. ¿Ok? Ya sabemos, escúchame bien, que por fe somos salvos, pero todas las cosas que tú esperas alcanzar aquí en la tierra, el único que las puede provocar es el Señor de señores. Amén. Y el único que puede ser el puente para que Dios haga conforme a su voluntad en nuestra vida eres tú. Amén. La Biblia enseña en Romanos capítulo 14 verso 23: todo lo que no es de fe es pecado. ¿Ok? O sea que si yo quiero utilizar mis propios caminos, que si yo quiero utilizar mi propia sabiduría, que si yo quiero independizarme de Dios, escúcheme bien, lo que dice Pablo es que eso se llama pecado. No significa que ser una persona emprendedora, no significa que ser una persona que quiere salir adelante, que tiene iniciativa, esté en pecado. Lo que significa es que cuando tú quieres hacer las cosas independientemente de Dios, de su voluntad y del camino que Él ha diseñado para tu vida, tú estás actuando de manera incorrecta. Amén. Todo lo que no es de fe es pecado. Entonces nosotros tenemos que aprender a convivir, escúchame bien, con Dios eternamente. Escúchame, desde aquí, desde el día que tú le reconociste, tú tienes que incluir a Dios en cada cosa que tú emprendas. Así que yo quiero hablarte de ese camino que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros y que Dios tiene esperando por ti. Amén. ¿Cuántos pueden creer que hay un camino que está esperando por mí? ¿Cuántos pueden creer en esta mañana que hay una puerta mejor esperando por mí? Que cuando yo salga de este tiempo hay algo bueno que Dios va a provocar. Amén. Que hay algo bueno que Dios va a desatar sobre mi vida. Que hay algo mejor que todo lo que nos ha tocado vivir en estos 3 meses. Dios va a comenzar a añadir sobre cada uno de aquellos que hemos creído, escúchame bien, que estamos en el camino correcto. Cosas que debemos aprender para poder transitar este camino, porque nadie ha dicho que el camino del Señor es fácil. Y el que diga que le ha tocado todo fácil, escúchame bien, no ha sido procesado verdaderamente. ¿Sabe? Porque todos aquellos que hemos conocido al Señor sabemos que Dios nos prepara, que Dios nos moldea, que Dios nos pule, que Dios nos transforma, que Dios nos regenera. Amén. Entonces lo primero que te quiero decir en esta mañana, escúchame bien, para aprender a transitar, para conocer, escúchame bien, para entender los caminos de Dios, lo primero que tienes que hacer es aprender a reposar. ¿Ok? Aprender a reposar. Lo primero que tienes que hacer es aprender a reposar. Eclesiastés capítulo 11 verso 1 dice: Eclesiastés capítulo 11 verso 1 dice: echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Amén. ¿Sabe? Algunos comentaristas bíblicos tienen distintas posiciones, pero me gustó un comentario que
que encontré que dice, algunos comentaristas creen que Salomón se refería a los barcos que enviaba llenos de bienes para comerciar con otras naciones y que regresarían llenos de tesoros. Durante su viaje encontrarían vientos dominantes, tormentas masivas con olas que se estrellarían sobre los pequeños cascos de madera, pero lucharían a través de ella y se habrían ido por días, incluso por semanas, y cuando regresaron a casa estaban cargados de valiosas mercancías. ¿Sabe qué? Salomón se refería a una ilustración que tiene que ver con nuestra propia vida, con aquello que nos pasa muy a menudo a nosotros. Él dice, echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. ¿Sabes si la historia o los comentarios se refieren a este tipo de cosas que literalmente fueron el motivo por el cual esta escritura aparece en la palabra? Entonces esto nos ilustra la propia vida de cada uno de nosotros. ¿Sabe? Nos lleva a depositar toda nuestra confianza en el Señor. Amén. ¿Sabe? Que a pesar de todas las cosas que podamos vivir, escúcheme bien, en este camino, en este viaje, en este transitar, a pesar de que vengan tormentas, a pesar de que vengan situaciones incómodas, a pesar de que sucedan situaciones que en lo específico tengan que ver con la falta de trabajo, que tengan que ver con situaciones familiares, que tengan que ver con situaciones que hay en tu corazón, con inseguridades, con temores, con la pérdida de algo durante este tiempo. Escúchame bien, lo que Salomón da a entender, escúchame bien, es que como esos barcos iban y eran cogidos de un lado para otro por la fuerte tormenta, esos barcos iban y llegaban a su destino y regresaban llenos de una recompensa, de grandes tesoros. Amén. ¿Sabe? Es una invitación que Salomón hace a todos aquellos que leemos esta palabra y a todos aquellos que atesoramos esta palabra, para que entendamos que a pesar de todas las cosas malas que podamos estar viviendo y podamos estar enfrentando en nuestra vida, tenemos que aprender a reposar y a descansar en el Señor. Amén. Porque Dios tendrá cuidado de todo aquello que pongamos en las manos de Él. Amén. Y que así como un día lo hemos puesto en manos de Él, Dios nos lo puede devolver, Dios lo puede conservar, Dios lo puede preservar, incluso Dios lo puede multiplicar. Usted tiene que aprender a reposar en el Señor. Echa tu pan sobre las aguas y al cabo de un tiempo, escúchame bien, ¿qué pasa? Ese pan, ¿qué? Ese pan lo volverás a hallar después de muchos días. Así pasaba con los barcos, a pesar de que las tormentas lo detenían en medio del mar, a pesar de que no podían avanzar, a pesar de que pasaban los días, de que pasaban las semanas o tal vez los meses. Escúchame bien, lo importante es que regresaban y regresaban cargados de grandes tesoros. Y es lo que Dios te quiere decir y dejar en tu corazón en esta mañana. Aprende a descansar. En este camino tienes que aprender a reposar, tienes que aprender a descansar, porque las tormentas no van a dejar de desatarse sobre nuestra vida, porque hemos aceptado al Señor en nuestro corazón. Ellas van a venir, ellas van a llegar, ellas van a aparecer, escúchame bien, pero no se trata de las tormentas, se trata de cómo las enfrentas tú. Amén. Y la palabra enseña que cuando yo echo mi pan sobre las aguas, yo tengo que aprender a descansar y a reposar. Que aquello que yo he puesto en manos de Dios lo volveré a ver en mi vida. Veré el retorno de aquello que tal vez en su momento, un proceso, una tormenta y una prueba me quitaron. A eso se refiere Salomón, que a pesar de las circunstancias inesperadas, Salomón dice, debemos seguir adelante.
¿Sabes qué dice Eclesiastés capítulo 11, verso 4? Eclesiastés capítulo 11, verso 4 dice: el que observa el viento no siembra, y el que mira las nubes no ciega. Amén. El que observa el viento no siembra. ¿Sabes? Te está diciendo que tienes que hacer algo para que las cosas sucedan en tu vida. No puedes quedarte pensando en las cosas que pueden pasar o que pudieron pasar si no has hecho absolutamente nada. El que mira las nubes no ciega. ¿Sabe? No podemos reclamar una cosecha o ver el fruto de algo si nuestra siembra no ha sido la correcta. Y no se trata, no estoy hablando de economía. Si yo no he hecho lo posible a través de mi fe para provocar una respuesta o para que Dios desate un milagro a favor de mi vida, a eso se refiere Salomón. El que observa el viento no siembra. O sea, no te puedes pasar la vida mirando el cómo otros conquistan cosas, el cómo otros alcanzan el éxito, el cómo otros perseveran en su fe y pueden ver respuestas y milagros en su vida. Tampoco puedes quedarte mirando las nubes esperando una cosecha cuando no sembraste nada, cuando no te esforzaste por algo, cuando no tocaste en la puerta. Yo sé que Dios abre y cierra puertas, pero la Biblia dice que para que se te abra tienes que tocar. Amén. Yo sé que Dios conoce todo anticipadamente, pero la Biblia dice que si yo clamo seré escuchado. Amén. Que si yo declaro obtendré respuesta. A eso se refiere la palabra. En este camino debemos aprender a reposar. Lo segundo que debemos aprender es que te debes poner en pie de guerra. Amén. Te debes poner en pie de guerra. Así que allá donde usted está en su casa, colóquese en pie de guerra. Colóquese en posición de batalla. ¿Ok? Colóquese en posición de uno que le va a hacer frente a las tinieblas. Amén. ¿Cuántos saben que nuestra vida cristiana, cuántos saben que en este camino no solamente vas a encontrar pruebas, tormentas y procesos, sino que también vas a encontrar una batalla espiritual? Amén. Porque hay un adversario que tiene entre sus ojos, entre sus pensamientos, derribar todo aquello que tenga el sello del Espíritu Santo. Y eso nos incluye a cada uno de nosotros. Y usted tiene que tener presente que esta lucha y que esta batalla es diaria. Por eso tú tienes que estar en pie de guerra. Efesios 6, verso 14. Efesios 6, verso 14 dice: defiendan su posición. Amén. Defiendan su posición, poniéndose el cinturón de la verdad y la coraza de la justicia. ¿A qué se refiere Pablo específicamente? Pablo habla del cinturón de la verdad, habla de la coraza de justicia, más adelante habla del yelmo de la salvación, del calzado, del apresto del evangelio. Está hablando de la armadura de Dios, y la armadura de Dios tiene que ver con aquellas armas que Dios ha provisto a través de su palabra para tener una posición, pero en cuanto a las batallas espirituales. Amén. Entonces, ¿qué nos enseña en esta mañana la palabra? ¿Qué nos quiere decir el Espíritu Santo? Que nuestra vida en el Señor también es una guerra, es una batalla, y tenemos que lucharla diariamente. Amén. Pablo habla de nuestra posición con respecto al enemigo. Escúcheme bien. Nosotros tenemos que saber en qué posición estamos con respecto a las tinieblas. Cuando tú comienzas a caminar con el Señor, yo he podido notar que incluso gente que va a la iglesia, gente que se discipula, gente que sigue una escalera de discipulado, gente que se bautiza, incluso gente que sirve, que no sabe cuál es su posición en Cristo Jesús. Gente que pierde la identidad en medio de las pruebas. ¿Sabe? Lo primero que Satanás quiso hacer cuando tentó al Señor, escúchame bien, cuando Jesús
fue bautizado, dice que fue llevado por el Espíritu al desierto. Allá usted lo puede encontrar en la tentación que Satanás hizo a Jesús. ¿En qué lo quiso tentar? Una de las tentaciones tenía que ver con su posición en Cristo Jesús. Si tú eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Si tú eres el Hijo de Dios, como si Jesús no supiera qué posición tenía en el reino del Padre. Amén. Entonces, el enemigo, a pesar de que sea cristiano, va a atentar contra tu posición. Y cuando él venga a atentar contra tu posición, si él te quita tu identidad y si él te quita la posición que tú tienes en Cristo Jesús, te va a quitar todo aquello que Dios te ha entregado desde el día que le comenzaste a seguir. Por eso Pablo dice, defiende tu posición. O sea, yo no puedo quedarme viendo al viento, escúcheme bien. Yo no puedo quedarme viendo las nubes, porque entonces el enemigo se va a comer todo lo que yo he cosechado. Pablo dice, defiende tu posición. Escúcheme bien. Y nuestra posición con respecto al enemigo es que él está debajo de nuestros pies. Amén. Porque hay uno más fuerte y más poderoso que habita dentro de mí. Y es más grande que aquel que está afuera haciéndome frente. ¿Cuántos dicen amén? Lo que el enemigo quiere provocar, escúcheme bien, a pesar de que estemos en el camino de la fe, es que tú no puedas disfrutar de las cosas buenas que Dios tiene preparado para ti. Entonces tú tienes que entender que en este camino tienes que reposar, aprender a confiar en el Señor, escúchame bien, y entender que Dios va a traer recompensa. Pero también es una lucha diaria que tú tienes que enfrentar, sabiendo y conociendo cuál es tu posición en Cristo Jesús. Y entendiendo que el que te llamó, que el que te escogió, que el que te redimió, que el que te justificó, escúchame bien, que aquel que derramó la sangre en una cruz es más fuerte que aquel que se quiere oponer a las bendiciones que Dios tiene reservadas para ti. ¿Me dices amén a eso? No sé si lo puedas creer. No sé si puedas decir gloria a Dios a través de los medios digitales. No sé si puedas levantar tus manos. No sé si puedas correr alrededor de la casa. Pero tú tienes que hacer guerra espiritual por tu familia, por tu milagro, por tu necesidad, por tu trabajo, por todo lo que estés viviendo en este tiempo. Amén. Lo tercero que debes conocer en este camino, que está prohibido detenerse. Dígale a su hijo, dígale a su hija, dígale a su esposo, dígale a su suegra, prohibido detenerse. Amén. En este camino el faro siempre debe estar en verde. Hay cristianos que lo tienen en una luz roja desde hace tiempo. Prohibido detenerse. Proverbios capítulo 4, verso 12. Proverbios capítulo 4, verso 12. Me habla un poquito de lo que quiero ilustrar. Cuando camines, no te detendrán, ¿ok? Cuando corras, no tropezarás. Prohibido detenerse. Escúchame bien. Si habla de prohibido detenerse, es porque Dios quiere que yo siempre avance, ¿ok? Dios le decía a Israel cuando Moisés estaba de líder, avancen. Sigan la nube. Algunos decían, Señor, ¿qué tengo que hacer? Avanza. Moisés le dijo, ¿qué tengo que hacer para que el mar se abra? Dios, ábrelo. Y Dios le dijo, ¿qué tienes en tu mano? O sea, hay veces que esperamos a que Dios nos diga todo lo que tenemos que hacer. Pero ¿qué nos enseña la palabra? La palabra nos enseña que no debemos detenernos. No debemos detenernos ante pruebas, ante procesos, ante enemigos, ante las tinieblas, ante la oposición, aunque se levante guerra. Yo tengo que seguir creyendo y yo tengo que seguir avanzando. Proverbios capítulo 4, verso 12 dice, cuando camines no te detendrán y cuando corras no tropezarás. Amén. ¿Sabes? Tres cosas se me vinieron a la mente cuando leo este verso. ¿Sabes? En este camino primero debes aprender a caminar antes de correr.
¿Sabes? Salomón primero dice, cuando camines no te van a detener y cuando corras no tropezarás. Amén. Escúchame, si tú corres sin haber aprendido a caminar, escúchame bien, vas a tropezar. En otras palabras, tú tienes que asumir y aprender, escúchame bien, a que Dios es quien guía los procesos de nuestra vida, a que Dios es quien guía cada etapa por la cual nosotros estamos pasando. Hay gente que quiere correr sin aprender a caminar. Hay gente que quiere ser profeta sin haber sido procesado por Dios. Hay gente que se llama apóstol sin haber pastoreado 10 o 15 años una iglesia. Amén. Hay gente que se coloca título y nunca ha pasado por un seminario bíblico. Entonces hay gente, aún en el camino de la fe, que quiere comenzar a correr sin haber aprendido a caminar. En este camino primero debes aprender a caminar antes de correr. Amén. Primero debes derramar 10 o 15 años de lágrimas para tener el título de profeta. Primero debes haber pasado unos cuantos días de proceso, de hambre, de sufrimiento, en donde hayas aprendido a conocer el maná de Dios, donde hayas aprendido a conocer y a discernir la verdadera voz de Dios antes de colocarte un título que Dios no te ha dicho que te coloques. En este camino primero debes aprender a caminar antes de correr. ¿Sabes? Yo creo que esta pandemia le está enseñando a mucha gente que antes de este tiempo corría, pero no habían aprendido a caminar. Le está enseñando a mucha gente, escúchame bien, que estaba caminando de manera correcta, pero quisieron correr, porque el caminar no le funcionaba. Gente que dejó el pastorado por dedicarse a ser profeta o a ser evangelista. ¿Sabes? Estaban aprendiendo a caminar, pero dejaron de caminar para comenzar a correr. ¿Sabes? Porque algunos piensan que el correr funciona más que el caminar, que apresurar las cosas le va a llevar a obtener mejores resultados que ir siendo guiado de la mano de Dios. En este camino habrá oposición, pero el Señor habrá oposición, pero el Señor te vuelve invencible. Amén. Cuando caminas no te van a detener, dice Salomón. ¿Sabes? Esto me habla que cuando yo sé asumir y he asumido de manera correcta los procesos de Dios, escúchame bien, me voy a volver indetenible. En otras palabras, cuando el enemigo levante guerra, cuando haya oposición aquí en la tierra, cuando haya dificultades, cuando haya sequía, cuando haya escasez, cuando no vea multiplicación, cuando los milagros no pasen, aún a pesar de eso, nada me va a detener, porque sé quién me está guiando, porque sé quién me está acompañando, porque sé quién me está defendiendo. Por eso es prohibido detenerse. ¿Sabes? También me enseña Salomón que asumir correctamente los procesos hará que no tropiece con lo mismo. Es que cuando tú aprendes a caminar de la manera correcta, cuando ya quieras correr, no vas a tropezar por lo mismo. Es mejor tropezar caminando que tropezar corriendo. Tú sabes que es un fracaso por mandarte a hacer cosas que Dios no te ha llamado a hacer, por tocar puertas que Dios no te ha dicho que toques, por hacer negocios que Dios no te ha dicho que hagas. Amén. Por comenzar ministerios que Dios no te ha llamado ni siquiera a que los comiences. Amén. Entonces, cuando tú asumes tus procesos de manera correcta, Dios no va a permitir que tropieces por lo mismo. Entonces, escúchame bien. ¿Sabes qué lleva a detenerse a mucha gente? El cometer errores. ¿Sabes por qué? Porque han querido apresurar los caminos, porque han querido apresurar su proceso. Y hay gente que va a salir de esta pandemia, entró corriendo, y Dios ha permitido este proceso y esta etapa en la humanidad para que aprendamos a caminar. Pero veo gente que corría antes del coronavirus y sigue corriendo en medio del coronavirus.
Y veo que quieren seguir haciendo lo mismo en medio de este tiempo. Oye, asume tu proceso. Deja de correr. Si Dios no te llamó a eso, comienza a caminar como lo estabas haciendo antes. Ponte de acuerdo con el Señor. Es lo cuarto que te tengo que decir. Ponte de acuerdo con el Señor. ¿Sabes? Los que quieren correr nunca van a ponerse de acuerdo con el Señor. Porque siempre van a decir, no es que Dios me llamó a hacer esto. No es que Dios me escogió para hacer esto. ¿Sabes? ¿Y qué es lo triste? Que a veces Dios quiere hacer más con algunas personas, escúcheme bien, pero tal vez corren más rápido de lo que Dios quiere caminar con ellos. Ponte de acuerdo con el Señor. Hay gente que cree que va demasiado avanzado para volver a retroceder, ¿sabes? Y le llaman retroceder al ponerse de acuerdo con el Señor. Y prefieren decir que Dios le llamó a hacer esa cosa y que Dios me escogió para eso y que Dios me está usando para eso. Proverbios 15:24 dice, en el camino de la vida, Proverbios 15:24, anota esto, en el camino de la vida es hacia arriba para el hombre sabio, y así evita tener que ir hacia abajo al sepulcro. ¿Ok? El camino de la vida es hacia arriba para el hombre sabio, y así evita tener que ir hacia el sepulcro. ¿Ok? ¿Sabes? Salomón me habla de dos caminos, uno que va hacia arriba y otro que va hacia abajo. Y estamos hablando de cuál es el camino que más te conviene. ¿Sabes? Y para este tiempo se han disparado los escatólogos, y lo que tú ves por todas las redes sociales es seminario de escatología, conservatorio de escatología, diplomado de escatología, seminario, instituto bíblico de escatología. Hay enseñanzas escatológicas por montones en las redes sociales, y yo entiendo que cada quien pues desea dar de lo que Dios ha colocado, y yo respeto todo eso. Pero cuando tú quieres tener la única posición y asumir que tú eres el único que tiene la verdad, ahí viene el problema. Y lo único que tú dices es lo que tiene validez, y lo único que tú predicas es lo que realmente la humanidad o la iglesia tiene que hacer. Ya entras en una posición irrelevante. Lo que dije anteriormente, a veces queremos correr cuando no hemos aprendido a caminar. Entonces, cuando tú comienzas a estudiar la escatología bíblica, pero no entiendes que nosotros, lo más importante, escúchame bien, y que es lo que está basado la Biblia, en un plan de salvación, en un plan donde Dios ha venido a esta tierra, escúchame bien, a morir en una cruz del Calvario para entregar su vida por cada uno de nosotros. Escúchame bien, los eventos escatológicos es una información importante para discernir en qué tiempo estamos y si las señales se están acomodando, las señales que Jesús profetizó, a los tiempos que estamos viviendo. Pero tú no puedes coger y hablarle al pueblo y decirle una cantidad de información y desatender, escúchame bien, lo que realmente importa para este tiempo. Y lo que importa para este tiempo es que la gente se ponga de acuerdo con el Señor y que la gente entienda que necesita al Señor en este tiempo. Yo no estoy diciendo que eso no sea importante, es importante, pero lo más importante y lo que hay que predicar es que la gente se tiene que arrepentir y la gente tiene que entregar su vida a Cristo. Si la gente no entrega su vida a Cristo, si la gente no acepta al Señor en su corazón, si la gente no cambia su vida, escúchame bien, y no acepta este camino que Dios
lo ha invitado a caminar y a transitar. ¿De qué sirve la escatología? ¿Sabes? Lo más importante, cuando tú vas a un seminario bíblico, cuando tú estudias en un seminario bíblico donde se te predique la sana doctrina, ¿sabes? Cuando hablan de la literatura apocalíptica, cuando hablan de Daniel y de los tiempos finales, ¿sabes en qué concluyen los maestros y los doctores de teología? En que tenemos que guardar nuestra salvación, en que tú tienes que comportarte de la manera correcta, en que tienes que vivir una vida santa delante de Dios y delante de los hombres. Y sea que partas antes de que Cristo venga, o sea que Cristo venga por la iglesia, tú tengas la seguridad de salvación y sepas que vas a ir al cielo. Eso es lo más importante. Amén. Le hablo a la iglesia del poder de su presencia. Que entiendas que lo más importante es que tú te pongas de acuerdo con el Señor y que tú lo aceptes. Escúchame bien. Hay dos caminos, uno que lleva al cielo y otro que lleva al infierno. Aquellos que nos están viendo por primera vez y que escuchas esta transmisión, yo te tengo que repetir esta palabra porque así se me fue predicado. Existían dos caminos, me dijeron, uno que te lleva al cielo y otro que te lleva al infierno. Y no es una decisión de Dios, escúchame bien, porque ya el Padre tomó una decisión y fue la de entregar a su Hijo hace más de 2000 años y murió en una cruz. ¿Sabes por qué? Para que todo aquel que en Él crea y se arrepienta sea salvo. Así que tú en esta mañana tú puedas escoger entre un camino o el otro, en que dejes de correr por un camino y comiences a transitar por otro. El único que provee salvación es Jesús, y cuando tú pones tu mirada en Él, tú vas a recibir salvación y vida eterna. Amén. Un camino te hace sabio y otro camino te hace necio. Cuando tú aceptas al Señor en tu corazón, tú vas a ser sabio. ¿Sabes por qué? Dice la Biblia que el principio de toda sabiduría es el temor a Jehová. Y cuando tú le recibes en tu vida y le permites que Él entre y comience a organizar nuevamente todo lo que tiene que ver contigo, tú te haces una persona sabia. Amén. ¿Sabes? En este camino no vas a encontrar perfección. ¿Por qué? Porque el único perfecto es Dios. Pero este camino evitará que tú te pierdas y que vayas al cielo. Así que si tú me estás viendo en esta mañana por primera vez, si tú eres una persona que te habías apartado del Señor y por casualidad llegaste a la transmisión, yo quiero que tú puedas repetir conmigo esta oración. ¿Sabes? Esta oración tal vez no te haga salvo de hoy a mañana, pero sí te está poniendo de acuerdo con Dios para comenzar nuevamente, para que Dios provoque un nuevo comienzo en tu vida. Así que repite conmigo: Señor Jesús, yo te reconozco como Señor y Salvador de mi vida. En esta mañana yo te pido que perdones mis faltas, que perdones mis pecados. Señor, que quites todo aquello que ha traído maldición sobre mi vida. Y te pido, Dios, que me recibas como tu Hijo, que escribas mi nombre en el libro de la vida. Y yo hoy te recibo como mi suficiente Salvador y Señor de mi vida. Así que todo aquel que ha hecho esta oración, yo te invito a que puedas estar con nosotros todos los días. Hay una transmisión a partir de las 7 de la noche.
y que cuando la iglesia retorne nuevamente a la normalidad, tú te puedas congregar con nosotros. Sabes, en la página de la iglesia y en las redes sociales aparecen nuestros teléfonos y nuestra dirección. Quiero decirle a la iglesia en esta mañana que en este camino hay seguridad, que en este camino hay provisión, que en este camino hay sanidad para tu vida, que en este camino hay respuestas. Hay luchas, hay batallas, hay pruebas, hay ataques, ¿sabes? Pero en este camino hay victoria para cada uno de nosotros. Para todos aquellos que hemos creído en el Señor, hay una recompensa. Amén. Y esa recompensa es buena. Escúchame bien. Así que espera lo mejor de parte de Dios. Este tiempo va a pasar. Este tiempo nos ha enseñado muchas cosas. Y muchos hemos aprendido a entender los tiempos de Dios. Así que en esta mañana, llévate esta palabra, atesórala en tu corazón, declárala sobre tu vida y sobre toda tu casa, creyendo que todo aquello que tú has emprendido de la mano del Señor, Dios, el Dios Todopoderoso, favorecerá tu mano, favorecerá tu economía, favorecerá en salud, favorecerá sobre tus hijos. Sobre todo lo que emprendas de la mano del Señor, te irá bien. Así que como pastor de esta casa, como pastores, declaramos en el nombre de Jesús que has escogido el mejor camino y que a pesar de que todo lo que has vivido y todo lo que has pasado en algún momento de esta etapa en tu relación con Cristo ha cargado tu corazón, quiero decirte que hay un final bueno para ti. Amén. Que hay cosas buenas esperando por ti, que hay buenas noticias, que hay bendiciones, que hay puertas, que hay milagros, que hay promesas que Dios ha desatado en su palabra, que están esperando por cada uno de nosotros. Amén. Yo quiero que usted pueda comprender en esta mañana la dimensión de esta palabra y entienda que en la mano de Dios, que en el hueco de su mano, tú estás seguro, amén, y que nada malo te va a acontecer. Quiero que lo declares sobre los tuyos, sobre tu vida, sobre todo lo que has emprendido para este tiempo en la mano del Señor, amén. Así que en esta mañana quiero dar gloria y honra al que vive, porque esta palabra viene de parte de Él. Y que tu Santo Espíritu Dios pueda enviar esta palabra sobre cada persona, sobre cada corazón que nos está viendo y dé fruto al 100% en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. En esta mañana les bendecimos y declaramos favor y gracia sobre su vida. En el nombre de Jesús nos vemos en una nueva transmisión. Dios te bendiga y Dios te guarde.